Boaventura de Sousa Santos, que está aquí con nosotros en el estudio de la Televisión Nacional de Chile. Gracias, Boaventura, por estar aquí. Gusto. Es director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, coordinador científico del Observatorio Permanente de Justicia Portuguesa y director del proyecto de investigación ALICE, dice Espejos Extraños, Lecciones Imprevistas, definiendo para Europa un nuevo modo de compartir las experiencias del mundo. Alice, ¿por qué? Alice en el País de las Maravillas. Sí. O sea, fue siempre una novela que me encantó por la capacidad de crear innovación de sorpresa, de ver el mundo al revés, de una manera innovadora, fuera de los dogmas, fuera de las prácticas convencionales, fuera de los hábitos. Y yo pienso que nosotros en las ciencias sociales necesitamos muchísimo de ese tipo de una otra mirada, de una otra manera de ver las cosas, porque como están las cosas no están bien, ni científicamente, ni políticamente, ni socialmente. Perdón, ¿y las maravillas cuáles son? Las maravillas, Sí. Las maravillas son lo que nosotros juntos podemos hacer cuando tenemos unas otras gafas para ver el mundo. Sí. O sea, otras perspectivas, otros conceptos, otras maneras de valorar la diversidad del mundo y empezar a pensarlo y a actuar dentro del mundo de una manera distinta que no desperdicie tanta experiencia que existe en el mundo y que los modelos dominantes económicos, políticos, sociales no nos dejan ver o valorar esa gran diversidad. Y eso es que me parece que son las maravillas del mundo. El mundo es maravilloso en sí mismo, nosotros es que no lo vemos, porque de alguna manera tenemos todo un peso de conocimiento que nos ha traído progresos enormes a muchos niveles, pero que de otra manera nos ha desencantado, alias como Max Weber decía, el desencantamiento del mundo, ¿no? Y por eso el mundo dejó de ser una maravilla de encantamiento y hay que reencantarlo. Porque como está, no solamente es desencantado, como es injusto y es suicida, a mi juicio. O sea, ¿el encanto sería mayor justicia? ¿Sería mayor que justicia? No. No, el encanto Sí. ¿equivaldría a mayor justicia? No solamente esto, sí, puede ser desde que tú entiendas por justicia un concepto amplio. No hay una justicia social general, hay una justicia histórica, por ejemplo. Hay una justicia sexual, hay una justicia generacional. Hay una Espera, disculpa, vamos por partes. ¿Qué es la justicia histórica? La justicia histórica es todo el débito que el colonialismo moderno creó para poblaciones enteras del mundo, que por vía de la conquista, con los portugueses, los españoles y después todo el proceso colonial, sobre todo en el siglo XIX, que va a poner toda gran parte del mundo al servicio del desarrollo económico capitalista del norte, produciendo materias primas sobre todo y más tarde eventualmente crear también mercados a un costo enorme de destrucción de poblaciones, de modos de vida, de conocimientos, que es un aspecto que trato bastante en mi trabajo, porque fue no solamente un genocidio, sino también un epistemicidio, o sea, mucha destrucción de conocimiento. Algún sobrevivió y eso lo estamos intentando recuperar, por ejemplo, cuando hablo de ecología de saberes y de un intento de traer el conocimiento científico al contacto con otros saberes populares de los movimientos sociales, pero es un esfuerzo grande para recuperar una experiencia que además se empobreció por la dominación colonial y después capitalista, no solamente en las colonias, sino también en Europa, porque de alguna manera había una diversidad dentro de Europa que fue suprimida porque era hostil a la idea de la conquista, a la idea de la dominación universal. Entonces autores como un Montaigne, un Pascal y otros, que eran autores que hoy podríamos, sus filosofías ser muy interesantes, se quedaron completamente marginadas porque no interesaban a la política de la conquista que al norte, en ese momento Europa, estaba intentando de una manera colonial, imperial, imponer al mundo. Y eso, a mi juicio, fue lo que empobreció el mundo. No estoy diciendo que no hubo, dentro de este proceso histórico, es contradictorio,
y hubo mismo posibilidades de relaciones no coloniales dentro de lo colonial. Y hubo resistencias muy importantes y en Europa también se trabajó y también se resistió al colonialismo, pero como resistencia a una política dominante. La política dominante fue colonial, represiva, destruidora e incapacitante, no solamente para las poblaciones, que obviamente no hay que comparar. El agresor no se compara con la víctima, pero al agresor fue, en la dialéctica hegeliana, el señor también se quedó de alguna manera empobrecido por tener que O sea que vivir. el amo se hizo esclavo también. ¿Cómo? Acaba por ser de alguna manera porque todo se crió dentro de una dicotomía, digamos así, que empobreció bastante la capacidad de entender y el mundo de todo lo que nunca había dentro de una misión civilizatoria que se supondría que era la única manera de ver el progreso. O sea, estos países podrían tener sus pasados y se reconocía los pasados, pero estaban prohibidos de tener otro futuro que no el futuro europeo. El desarrollo, el progreso. Y ahí entramos, Boaventura, en la justicia. Vos hablaste justicia histórica, justicia social, dijiste, después justicia sexual. Ahí entramos en la justicia social. La justicia social es la que nosotros en la sociología hemos trabajado más y mejor, digamos así, la que es más convencional mismo dentro de la sociología, porque a través de diferentes escuelas, unas más de orientación marxista, otras de orientación estructural, funcionalista, de todas maneras, tuvieron que enfrentar la idea de desigualdad del mundo, ¿no? No de conceptos que nosotros son conceptos de clases, de diferencias de clases, otros prefieren otras formas de estratificación social, pero que de todas maneras y de maneras distintas y con consecuencias políticas muy distintas, miraban que este proceso de capitalismo, que el primer imperialismo, que está basado en la idea de la igualdad humana de toda la persona humana, ningún otro imperialismo antes estaba basado en la idea de igualdad, este está, y fue el que produjo una desigualdad sin precedentes entre el norte y el sur, y después dentro de los países, mismo en el norte y en el sur, entre los ricos y los pobres, entre las clases dominantes y dominadas, y eso fue lo que, pienso yo, la sociología mejor entendió, mismo que si alguna sociología intentó de naturalizar esto, como si el capitalismo tiene tantos vantajes que realmente la desigualdad es un daño colateral. O sea, tenemos que aceptar la desigualdad como un factor de progreso. Y eso fue el gran error de muchos, digamos, de una sociología positivista que a mi juicio legitimó el capitalismo y nos ha traído a esta situación en que estamos, en que nunca la desigualdad fue tan grande, nunca la concentración del poder fue tan grande, de un poder que además parece difuso, ¿no? ¿Y cómo se compensa ese nivel de concentración de poder? ¿Es compensable? ¿Debe ser compensado? ¿Puede ser compensado? ¿Y de qué manera? Tiene que ser, o sea, no puede ser de otra manera, es la barbarie, ¿no? O sea, lo que está pasando en este momento es que nosotros, varios estudios confiables que muestran que 47 compañías, grandes compañías, controlan más de 60-70% del comercio mundial, y en algunos casos las 10 mayores tienen la gran parte de todo esto. O sea, hay una concentración que cuando nosotros mismos hablamos de los mercados dicen, realmente estamos hablando de un grupo muy restringido de inversores institucionales que comandan realmente la economía del mundo, que manejan las finanzas porque están desreguladas, porque están reguladas por ellos. Es una autorregulación de sí misma, ¿no? Ahora, ellos te podrían decir, está bien, pero esta escala es la que permite mayor productividad, mayor desarrollo. No, en verdad no, porque realmente las sociedades que tuvieron más desarrollo y más crecimiento mismo económico fueron sociedades que estaban con menos desigualdad. O sea, el neoliberalismo no está produciendo ni Europa, ni en los Estados Unidos, ni en los otros países. Esto lo está produciendo de alguna manera en algunos países debido a una coyuntura que tiene que ver con China, que tiene que ver con la entrada de China dentro del proceso de la globalización, que está produciendo una
primarización de la economía, mismo en Brasil. O sea, son los recursos naturales, es el nuevo saqueo de los recursos que fue siempre el alma del colonialismo y que ahora se hace a una escala sin precedentes. O sea, tú miras, tú tienes máquinas en las compañías mineras que están haciendo la mineración del carbón y otros, que los paneles de las máquinas son casi un piso de un edificio. O sea, Las cubiertas. Las cubiertas son unas cosas inmensas. O sea, nunca se hubo un ataque a la naturaleza como se está haciendo hoy en todo el mundo, ¿no? Eso es crecimiento, pero no es desarrollo. Eso para nosotros es claro, y mucho menos desarrollo humano. Entonces, este proceso, y además en el centro, no está produciendo, o sea, en el centro del sistema mundial, en Europa, recesión, estagnación, los Estados Unidos no están creciendo de ninguna manera. Por eso, este modelo no está dando otra cosa sino crear una clase de súper ricos que nunca fueron tan ricos. La riqueza, por ejemplo, individual, de individuos en Portugal, en España, en Grecia, aumentó el año pasado. O sea, estos individuos cada vez tienen más riqueza. Tú sabes que son cálculos de las Naciones Unidas, de los 415, realmente son hombres, personas individuales, casi todos son hombres, más ricos del mundo, tienen tanta riqueza cuanto la población de los 40 países más pobres del mundo, que hablamos de millones y millones de personas. Entonces, esto es el mundo feo, desencantado no solamente, pero socialmente muy injusto en que estamos, ¿no? Te voy a preguntar, te lo pregunto ya, te iba a ir al corte, pero no. La justicia sexual nos quedó. No, yo pienso que, como siempre digo, yo te estaba hablando que nuestras luchas realmente tienen que combinar tres grandes procesos de lucha contra la dominación colonial, porque el colonialismo no terminó con las independencias, al contrario, continúa sobre otras formas que en nuestros países, neocolonialismo, colonialismo interno, racismo, etcétera, etcétera, sino también el capitalismo, por obvio, que es otra forma de dominación, y el patriarcado, que fue totalmente reconstruido por el capital y por el colonialismo, exactamente para estar al servicio de la dominación. Pero tiene rasgos independientes que además no son solamente europeos o eurocéntricos, otras culturas lo tienen. El capitalismo y el colonialismo lo reconfiguró para poder estar al servicio de una estrategia de dominación más. ¿Cómo era el patriarcado tradicional y cómo es la reconfiguración de este patriarcado? ¿Cómo definirías los dos patriarcados? No, es el problema, todo el problema de patriarcado, como que tiene una alianza, una afinidad también con toda la cuestión de la dominación racial, digamos así, tiene a ver con naturalización de diferencias. O sea, cuando la jerarquía es el efecto de una diferencia y no la causa de una diferencia. Sí. O sea, porque las mujeres son inferiores, porque los negros son inferiores, ellos tienen que ser comandados por hombres, tienen que ser comandados por blancos. O sea, es una condición natural que es obviamente socialmente construida como natural para no poder ser discutida y por no poder entrar dentro de la agenda política y que después, esa sí, va a determinar las políticas que van a crear la injusticia racial y la injusticia sexual. Boaventura, seguimos después de un corte, por favor, en 2 minutos. Boaventura de Sousa Santos, director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, y director del proyecto de investigación ALICE, el de espejos extraños, lecciones imprevistas, maravillas. Por ejemplo, en este segundo bloque apareció un café, no sabemos de dónde, por ahí un café. Vos hablabas en el bloque anterior, Boaventura, de la relación entre los cientistas sociales y los investigadores y la realidad, o los movimientos sociales en todo caso. ¿Los cientistas quieren esa relación y no pueden o no la quieren hoy? Hay de dos tipos, ¿no? Sí. Yo pienso que hay los investigadores que no quieren ese tipo de investigación, porque ese tipo de relación, porque fueron de alguna manera entrenados dentro de escuelas de ciencias sociales, otras, ¿no? Pero en este caso de ciencias sociales, que les han dicho que el conocimiento científico para ser objetivo tiene que ser neutro, sí, neutral.
Sí. o no tiene que tomar posición sobre las luchas de la sociedad, las injusticias, porque al tomar posición tú no es objetivo. Y el conocimiento tiene que tener esta objetividad, ¿no? Y por eso ellos piensan que cuando de alguna manera se comprometen con movimientos sociales o trabajo, tienen que hacerlo como ciudadanos. Y por eso pueden incluso tener teorías sociológicas que son hostiles, digamos así, a los objetivos de los movimientos. Sí. Pero en una especie de esquizofrenia, de alguna manera, se dividen entre su identidad ciudadana y su identidad científica. Cuando lo hacen, porque la gran mayoría no lo hace, o sea, la dimensión ciudadana se queda por votar y nada más, ¿no? Y además tiene un cierto orgullo de ser observadores imparciales y de, por eso, no estar en las luchas. Hay otros que es la tradición que vienen de la sociología crítica, al contrario, que hace una distinción total entre objetividad y neutralidad. La objetividad es la capacidad de tú, usando metodologías que han sido criadas con cuidado para intentar de mirar la realidad social en todas sus contradicciones que deben ser utilizados para poder enfrentar la complejidad social. Pero eso no impide de ninguna manera, al contrario, de que contestes la pregunta, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de los oprimidos o de los opresores? De lados de los que excluyen o que son excluidos. Y esta mirada, esta diferencia, digamos así, es una diferencia que te cambia como científico social, pero no cambia la calidad de tu conocimiento. Tu conocimiento sigue siendo objetivo, pero tú eres distinto de los que, al contrario de ti, están con los opresores, en el caso que tú te decides estar con las luchas sociales. La cercanía en la práctica, digo, la cercanía, incluso en la relación entre conocimiento y la práctica social, ¿te cambia el conocimiento, te enriquece el conocimiento? ¿O hay una idea inclusive entre los que vienen de la sociología crítica de que esto medio como molesta? No, la sociología crítica realmente, mismo cuando tiene esta posición epistemológica, digamos, Sí. se queda por veces aislada de las luchas por otra razón. ¿Por cuál? Primero, porque están en instituciones que son reaccionarias. O sea, Sí. nosotros lo que la modernidad occidental ha hecho es de crear la posibilidad de ideas revolucionarias en instituciones reaccionarias. Entonces tú tienes dentro de la universidad la posibilidad de todas las ideas revolucionarias, pero se quedan dentro de la sala de aula. Entonces, desde que no van para afuera, no hay problema, ¿no? Y la gente se acostumbró a que tiene su público, su gente, sus grupos de trabajo, hablan unos con otros, todos son los mejores del mundo, son las vanguardias del mundo. El mundo no se pasa nada, no les pasa nada, están muy contrariados, por veces son muy deprimidos, como va la vida, pero piensan que tienen una autoridad científica porque están en instituciones que los protegen, digamos así, de la lucha social. Por lo contrario, yo pienso que esa relación hay que ser creada hoy, cuando tú miras de un punto de vista epistemológico, que tu conocimiento científico es una parcela. Es muy importante el conocimiento científico. Y mi mensaje para los científicos sociales, cientistas sociales jóvenes, que deben seguir estudiando, aprendiendo, pero siempre con la idea de que su conocimiento es incompleto. Que la gran parte de la población del mundo vive su día a día, en toda parte del mundo, sin recurrir al conocimiento científico, otros conocimientos populares. Y como siempre digo, si yo quiero ir a la Luna, necesito de conocimiento científico. Si yo quiero defender la biodiversidad de Amazonia, necesito del conocimiento indígena. Entonces, hay diferentes conocimientos. Y mi conocimiento es incompleto. Y si yo quiero ser un científico social competente, tengo que tener noción de esa incompletud. Y para eso tengo que crear, mismo dentro de la universidad, la contrauniversidad. No es traer para llevar la universidad para afuera, servicios de extensión que existe, Sí. que a mí se me crearon muchos problemas. ¿Por qué? Servicios de extensión, ¿por qué? Porque la universidad está cerrada, está encogida, no, tiene que extenderse, ¿no? Sí. Es también traer el mundo para dentro de la universidad a través de una otra proximidad de luchas que llamo hoy en día las ecologías de saberes, que es la posibilidad de combinar. Y eso se hace dentro de la universidad, pero fuera, en otras instancias, en diálogos con los movimientos y organizaciones sociales, con los agentes políticos, ¿por qué no?
con las organizaciones sociales y políticas de nuestros países. Nosotros debemos tener confianza en que nuestro conocimiento vale en el enfrentamiento de ideas, no porque tiene digamos, un beneficio a priori que es mejor que los otros. Tiene que probar en la práctica. Y es por eso que yo soy, como os digo siempre, soy un teórico de retaguardia y no un teórico de vanguardia. ¿Qué es un teórico de retaguardia? Es lo que va con los que van más atrás. Sí. Es los que va con la gente que no está viendo todos los grandes conflictos. O sea, vos no querés ser ni te crees un iluminado. No pienso que no, porque esa idea de iluminación es siempre una idea elitista, sí, que te permite que, claro, si hay luz es porque hay muchas sombras que tú vas intentando eliminar una por una y no ves tu propia sombra. Y yo estoy siempre muy consciente. Claro, y la luz serías vos, digo, en ese caso, los que creen eso. Claro, la los que creen ellos. eso. Y yo por eso, sí, lo que es luz no sabe qué es sombra también. Claro. Y por eso la retaguardia, al contrario, mira que hay estas sombras todas, que son las diferentes ignorancias que los diferentes conocimientos crían. Porque no tengo una actitud romántica sobre el conocimiento campesino, de mujeres o de indígenas, que tienen todas las soluciones. No. Son también problemáticos, son incompletos, sí, y todos ellos van, un poquito de luz que vamos teniendo, nunca la completud, nunca hay conocimiento de completo. Yo quiero ser sobre todo un ignorante esclarecido, ¿no? Eso es lo que deberíamos intentar de ser, ¿no? Y para eso hay que abandonar de una vez la idea de vanguardia, que siempre que fracasaron, como tú sabes, el resultado fue siempre lo mismo. Sí. La realidad estaba errada, no la teoría. No, entonces no podemos seguir así en el mundo en que vivimos hoy, ¿no? ¿En qué te cambió como portugués la revolución de los claveles? Mira, muchísimo, porque fue un cambio total, ¿no? Porque yo acababa de regresar de los Estados Unidos, bien, la parte final, que hubo una parte final de la dictadura que ya estaba completamente degradada, crearon una otra facultad en Portugal, que era la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra. Y yo fui a enseñar, y realmente empecé a enseñar en el último año de la dictadura Karl Marx como uno de los fundadores de la sociología. Pero ¿sabes cómo lo hacía? No. Había en fin, en nuestros estudios de introducción a la sociología hay siempre los tres fundadores, Durkheim, Max Weber y Karl Marx. O sea, algunos omiten lo Karl Marx, pero yo no lo omitía. Pero como era un final de régimen y que había todavía dudas, que había policía secreta, que había alguna censura, yo hablaba del otro fundador de la sociología, que era un señor llamado Carlos Marx. O sea, decía el nombre en portugués. Y entonces nadie entendía que yo hablando del señor Carlos Marx, estaba hablando de Karl Marx. Carlos Márquez. Carlos Márquez, que es un nombre portugués. Lo portuguesizaste completo. Portuguesar, sí, para disfrazar de las personas. Era una risa dentro de la clase, obviamente, que los estudiantes ¿Y qué libro había escrito Carlos Márquez? Manifiesto, que no se podía comprar en la librería. Manifiesto sin adjetivo. Sí, manifiesto, manifiesto. Claro. Manifiesto. Y el libro, la palabra comunista era difícil, pero eso fue un periodo corto. Y el otro, perdón, y el otro, el grande, ¿qué era? ¿Cuál grande? El Capital. El Capital, claro. El Capital era el Capital. Sí, el Capital era el Capital. Ese lo dejaste sí, pero eso Capital, estamos en capitalismo, podríamos estar hablando de capital, ¿no? Estar hablando a favor. No, fue, gracias a Dios, fue un periodo muy corto porque fue entre octubre de 73 y abril de 74. Después fue una apertura total. Y me quedé director de la Facultad de Economía durante mucho tiempo. ¿Ahí mismo fuiste director a partir de la Revolución? Sí, a partir de la Revolución me quedé. ¿Dónde estabas vos el 25 de abril del 74? Estaba en Coimbra, en Coimbra y vino cuando vi las noticias, porque fue una cosa totalmente de sorpresa. ¿Vos no sabías nada? Nada sabía nada. El Partido Comunista no sabía de nada porque los militares no confiaban en nadie. Y entonces solamente los militares. Mi familia es de clase obrera, no tenemos militares en la familia. Yo supe después que algunos de mis amigos sabían porque tenían familiares militares que decían que había reuniones en Angola, en Guinea-Bissau sobre todo, en Mozambique, que estaba organizando un movimiento. Pero la gente que estaba fuera de la clase militar no sabía de nada, porque tenían tanto miedo de la PIDE, que era nuestra policía política, consiguieron crear un sistema paralelo que hoy no sería posible con NSA en los Estados Unidos, pero en ese entonces fue muy efectivo. Entonces
fue una sorpresa, una alegría venir a la calle y empezar a vivir en un país libre que antes todos decían, nosotros en contra, claro, que no estábamos preparados para la libertad. Entonces, por ejemplo, organizamos cooperativas en el centro, por ejemplo, en el campo, en Coimbra, fui director de una cooperativa de campesinos durante mucho tiempo, al mismo tiempo que enseñaba en la Facultad de Economía, y eso fue un periodo lindo porque después vino a Brasil. Después fue interesante porque en mis viajes vino a Brasil y la curiosidad en Río, en ese entonces, era para saber lo que fue la revolución. Sí. Pero era un periodo difícil en el 74, ¿no? Y yo había dado acogida en Coimbra. La gente que vino para Coimbra fueron Darcy Ribeiro, fue mi primero, en Coimbra lo recibí, o Arraiz, que vino de Argel, para también, Rui Mauro Marini, que vino el 11 de marzo de 1975, Perrone, Márcio Moreira Alves, o sea, una serie de gente que estaba en exilio, y la democracia en Portugal de alguna manera significaba regresar a casa a Brasil. Claro. Y entonces después vino acá, pero fue una cosa muy molesta porque enseñé y dicté algo, tuvimos algunas reuniones, sobre todo con el Partido Comunista en Río, sobre el 25 de abril, y poco después de mis clases, una de mis alumnas fue presa por el DOPS, Flora Strozenberg, una abogada de Río, fue muy torturada y fue realmente un trauma muy grande. Y de ahí fui para Cuernavaca, era muy amigo de Iván Illich, y quien voy a encontrar con quien estuvo, con la gente de Allende, que había salido, que estaba en el exilio ya. Fui muy amigo de Pedro Buscovich, por ejemplo. Que había sido ministro de Economía. Ministro de Economía, que después fue para Fondo de Cultura Económica. Y ahí donde estaba también mucha gente que venía de todas las salidas de las luchas democráticas en contra de las dictaduras, las ligas campesinas de Brasil, todo eso. Francisco Julián, lo conocí en Cuernavaca y también. Entonces fue un tiempo interesante porque Portugal y después España fueron la gran segunda ola de democracias que de alguna manera tuvo un impacto en las democracias que se van a seguir en América Latina después en los 80, por así decir, ¿no? Y por eso fue un marco importante a mi juicio, ¿no? ¿Tus padres eran obreros? ¿Qué hacían? Vos decías, No, que venías de familia mi padre obrera. era chef de cocina, cocinero, y debo decirte que yo fui el primero hijo de clase obrera a ver cómo eran las cosas en Portugal. Cuando entré a la Facultad de Derecho, el primer entrenamiento, mi formación fue en Derecho, en Coimbra, yo era el primero hijo de la clase obrera que entró a la Facultad de Derecho. Y ¿sabes una cosa? Los profesores venían a la cocina, porque era el mejor restaurante de la ciudad. Se llamaba Café Nicola. Y mi padre era muy afamado. En Coimbra. En Coimbra, era un biftec, un bife que mi padre hacía que era famoso, ¿no? Y vine a hablar con él para conocer a mi padre, porque el hecho era que no solamente yo era el primer hijo de la clase obrera, sino que era también el mejor de la clase. Y eso ya era una cosa. Estar un hijo de clase obrera era una cosa, pero ser el mejor estudiante era muy raro. Y entonces venía a preguntar a mi padre. Entonces su hijo, ¿y cómo fue su educación? Fui a la escuela y tal, intentó. Nosotros tenemos una parte de la familia que quería que mi hijo fuera para la universidad, y ahí está. Y tal. O sea, estábamos en el final de los 50 en Portugal. Esta era la realidad. Pues en mi país un salto enorme en estos años, y ahora, como sabes, tenemos una crisis en el sur de Europa terrible, pero un progreso realmente en ese sentido de desarrollo democrático muy fuerte, sobre todo porque la democracia en Portugal no fueron solamente derechos civiles y políticos, fueron derechos económicos y sociales al mismo tiempo, ¿no? Boaventura, muchísimas gracias. Nada. Un ignorante esclarecido, dijiste antes. Sí. A ver, ¿Sabe el concepto? ¿qué es eso? Yo te voy a explicar. ¿Quieres? Dale. Te quedas decir, no, el público va a decir, Boaventura es un ignorante. Claro, esclarecido, pero se no se esclarecido, olvida. por eso, exactamente. No, este término viene de un gran filósofo alemán del siglo XV, Nicolaus de Cusanos. Yo tengo un texto publicado en Theory, Culture and Society que se llama Is There a Non-Occidentalist West?
Esto es, hay un occidente que no es occidentalista, que no ha intentado dominar. Y entonces doy varios ejemplos. Y el primer ejemplo que doy es Nicolaus of Cusa. Nicolaus Cusa fue un gran filósofo que desarrolló la gran teoría de la llamada docta ignorancia, la ignorancia esclarecida, diciendo por qué razón nosotros lo mejor que podemos obtener en nuestras vidas es saber que no sabemos, es llevar mucho más lejos al socrático dentro de una sociedad compleja, cómo podemos compartir la discusión del conocimiento a partir no de lo que sabemos, sino de lo que no sabemos. De lo que no sabemos. Y eso es que crea una ignorancia no ignorante, es una ignorancia esclarecida. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes.